Saludos nuevamente, grabo este video para explicar a los estudiantes de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software cómo utilizamos una fuente de iconos o iconos en formato SVG en un ejemplo básico con HTML y CSS, a quienes les pedí hacer una pequeña vista utilizando iconos en formato SVG. Para ello, en este ejemplo vamos a trabajar con una función del sitio de flaticon.es, donde nosotros podemos realizar la búsqueda de los iconos que nosotros queremos y posteriormente los podemos descargar en diferentes formatos como SVG, PNG. También podría ser una opción utilizar una fuente de iconos como Font Answon o Material UI, etcétera. Pero para este caso queremos solamente unos cuantos iconos en este caso a nuestro gusto. Para este ejemplo vamos a buscar los iconos que nosotros deseemos. Por ejemplo, yo busqué aquí Home y quiero agregar este icono a mi colección. Por lo tanto, aquí aparece una opción de agregar a la colección, o si se le da clic, aquí tiene también el botón que dice añadir a la colección. Yo le pico solamente a esta opción de añadir a la colección y cada vez que agreguemos los iconos que deseemos, aquí en colecciones, en el extremo derecho, aparece la opción de colecciones y aquí vamos a poder ir viendo los iconos que hemos agregado. Yo ya he agregado algunos. Y en este caso, si nosotros podemos definirles ya un color uniforme a todos, por ejemplo, acá dice pintar colección, donde nosotros seleccionamos el color que queremos definir y ese color se le aplicará a todos. Una vez que ya tenemos nuestro pequeño paquete de iconos, presionamos la opción que dice descargar colección y nos va a presentar diferentes opciones en cómo queremos descargar la colección. Si le presionamos la opción PNG, nos devolverá un zip donde vienen las imágenes PNG de los iconos. Pero para este caso lo queremos como fuente de iconos. ¿Para qué? Para que en caso de querer tamaños más grandes, más pequeños, los iconos no se distorsionen y además de que en el fondo se estarán utilizando los archivos SVG. Así que entonces le picamos a la opción de Font Icon, pero también si queremos darle un nombre a nuestra colección en el menú de opciones de la colección, presionamos donde dice editar nombre y nos habilitará el modo de edición. En mi caso yo ya le puse icons. Por lo tanto, le presionamos en la opción de descargar en modo de fuente de iconos y una vez que sea descargado su archivo zip, tendrán que descomprimirlo y en ese archivo zip viene en la carpetita font, viene acá un archivo llamado flat icon. Lo que hace acá o lo que contiene es mostrar, pues bien, en este archivo de HTML que nos trae como ejemplo, nos indica cómo es que vamos a utilizar el archivo de CSS que acabamos de descargar de Flat Icons, donde nos indica que hay que enlazar el CSS a nuestro HTML y posteriormente dice que para poder utilizar un icono, por ejemplo, dice que hay que utilizar las clases de iconos. Esto va a depender de acuerdo a los diferentes iconos que tengamos. Por este caso, tenemos, por ejemplo, la clase flat icon trofeo, estrella, bolsa de compra, aplicación. Estos son las clases donde cada una nos va a dar un icono en particular. Pues bien, entonces vamos a copiar este link y en nuestro código vamos a colocarlo acá. Pero antes, en nuestro pequeño ejemplo, yo he creado acá una carpetita llamada CSS. En esta carpetita CSS vamos a meter el archivo que acabamos de descargar, que viene en la carpeta font, y por lo tanto este CSS se va a llamar, como viene su nombre original, flaticon.css. Pero además, lo que nos vamos a traer acá va a ser el archivo CSS y también los archivos TFT y los archivos Wolf. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí en
CSS. Como no me está dejando pegarlos acá, entonces en la carpetita del proyecto, aquí es donde los voy a pegar. Pues bien, una vez que ya tenemos estos archivos, vamos a poder ver acá que en este archivo CSS hace uso del archivo TFT y los archivos WAV. Por lo tanto, entonces aquí tenemos el CSS de Font Icons, el cual nosotros podemos modificar y meterle algunos estilos personalizados. Y posteriormente desde acá entonces vamos a invocarlo como CSS diagonal, ya que en esa ubicación es donde se encuentra el archivo. Y acá ahora sí ya podríamos utilizar estos iconos. Voy yo a definir aquí un contenedor al cual le voy a definir un estilo. Vamos a crear un CSS personalizado para darles algún efecto. Y acá es donde voy a crear un link o un hipervínculo donde se utilice un icono. Para este caso no vamos a poner una URL en particular. Y voy a definir también un estilo llamado button. Acá donde vamos a utilizar el icono va a ser como este ejemplo. Con el tag de i. Por lo tanto, vamos a poner acá i y acá class. Y como clase vamos a ponerle, por ejemplo, si yo quiero el de estrella, el icono de estrella, entonces lo copio a esa clase, se lo pego acá y posteriormente cierro el tag. Pues bien, entonces una vez que tengamos eso y abramos nuestro archivo index que tenemos en modo de edición, al abrirlo en nuestro navegador vamos a ver que ya se muestra el icono. Se muestra de esta forma porque es en sí un hipervínculo. Para ello hace falta aquí, lo que había comentado es que vamos a crear un archivo llamado custom.css y en este es donde vamos a crear unos estilos personalizados. Por ejemplo, para la clase que definimos como root, voy a definirla acá y voy a ponerle que alinee los elementos al centro y voy a ponerle que tenga un margen superior para que se vea un poco desprendido de la parte superior de 50 píxeles. Ahora hace falta definir el estilo de botón. Le vamos a poner que tenga un margen vertical de 12 píxeles y un margen horizontal de 16 píxeles para que se vean un poco separados los diferentes botones. Le vamos a poner un display block y también le voy a poner o definir un tamaño de fuente por medio de font size, ya que los iconos trabajan o más bien son como tipos de fuentes, entonces la propiedad font size es la que los va a afectar. Para este caso le voy a poner, por ejemplo, 14 píxeles. Y voy a establecerle que el contenido lo alinee al centro también, ya que le voy a poner un texto. Y para quitarle ese subrayado de estilo de hipervínculo clásico, vamos a poner text decoration en nada. También le vamos a definir un color. Aquí le podemos poner un gris, pero si queremos cambiarle, bueno, vamos a aumentarle tal vez el color y este color es el que va a afectar al color del icono. También vamos a... ¿Qué más vamos a ponerle? A ver, vamos a hacer una prueba con esto, a ver cómo es que ya se ve nuestra presentación. Falta aquí en el index
importar el CSS, es lo que se me estaba pasando. Acá sería custom CSS. Y una vez que vayamos acá, ya se ve nuestro pequeño icono con otro color. A escala de 100 se ve así. Bien, algo que podemos hacer aquí es que en el estilo o en el CSS que descargamos, que copiamos acá a nuestra carpetita CSS, este por default ya tiene un tamaño de fuente. Si queremos que vaya variando, de preferencia podemos editarlo y lo podemos modificar para que quede algo así de esta forma. También los iconos por default en el CSS que se descarga vienen con un margen izquierdo de 20 píxeles y por lo tanto, bueno, vamos a dejarle un margen general de 2 píxeles. ¿Para qué? Para que cuando pongamos otros elementos, pues no se vean tan separados y el espacio que nosotros queramos lo vamos a definir dentro dentro de nuestro estilo de botón o hipervínculo que deseemos. Vamos aquí a poner otro icono que será el de aplicación, el menú de aplicación. De este modo ya tenemos dos elementos. Como quiero que los elementos se alineen horizontalmente, vamos a cambiar aquí el root. Vamos a convertirlo en un flex. Para esto vamos a cambiarle la propiedad de display, que sea flex. Y también vamos a ponerle que los elementos se alineen al centro. Y verticalmente también se ajusten al centro. Y listo, a ver, vamos a ver. Y ya quedó. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros elementos con iconos. Ya solamente aquí nuestro botón voy a ponerle, para que se vea resaltado, vamos a ponerle un borde, aunque no es necesario. Y listo, entonces aquí vamos a poder ver nuestros elementos que ya tienen un icono. También si queremos hacerles algunas modificaciones de acuerdo a lo que deseamos con CSS, pues lo podemos hacer desde acá. Por ejemplo, si le queremos poner un texto, vamos a ponerle acá un párrafo y acá va a ir el texto. Puede ir con un span, como lo decíamos, solamente que si es en un span, este se va a ir del lado izquierdo y tendríamos que, perdón, del lado derecho, y tendríamos que configurar un CSS para que se muestre como, como bloque para que se pueda ver aquí abajo. Aquí podemos cambiarle el tamaño de la fuente. Si yo le cambio aquí en lugar de 14, le pongo, por ejemplo, 10 píxeles, va a cambiar el tamaño del texto, pero también el tamaño del icono. Aquí está con zoom, si yo lo dejo en escala de 100% se ve de este modo. Entonces la fuente se lo voy a dejar como 14. Y si yo quiero el icono mucho más grande, bueno, ahí podemos hacer dos cosas. Crear una clase o un CSS especial para lo que son las etiquetas y que contiene el icono, o definir un tamaño por medio de clase. En este ejemplo vamos a poner una clase que se llame btn small, y acá vamos a decir o a definir la fuente que sea, por ejemplo, de 20 píxeles. Vamos a ir viendo estas diferencias y vamos a poner otro que se llame big. Y en este le vamos a poner la fuente de 48 píxeles.
Ahora, si yo quiero botones pequeños, pues acá en nuestra clase donde está definido el qué icono utilizar, voy a poner la clase de mi tamaño de botón que acabo de definir. Pero si quiero botones más grandes, pues utilizo mi otra clase, que es big. Entonces ya va a ir cambiando de tamaño. Ya aquí solamente hace falta que este otro link sea de este modo. Si quiero que tenga un poco de espacio de relleno, entonces a la clase button hay que definirle un padding. Le voy a poner 6 píxeles. Y de este modo ya vamos viendo cómo va cambiando la apariencia de nuestros elementos. Acá se le puso el borde para poder hacer notar donde delimita cada elemento. Por medio de su borde podemos ver cómo están separados, y ya acá en el CSS pues podemos hacer las modificaciones que necesitemos para que se adapte a nuestra necesidad. Pues bien, entonces hasta aquí es todo para este pequeño video. Espero que les sea de utilidad a los estudiantes de ingeniería y pues muchas gracias.